Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. El toque de tambor y dulzaina marcó el inicio del encuentro con un ritual andino, protagonizado por Taita Manuel del pueblo Cañari. Vamos a conectar con Pachacama, con esa energía de Pachamama, con esa energía universal de los cerritos que rodea este complejo. El director de la delegación del Consejo Nacional Electoral en la provincia del Cañar, Wilson Rodas, se manifestó agradecido de recibir en Ingapirca la visita de los pueblos de 4 provincias hermanas. Me siento muy satisfecho, muy honrado con la presencia de las delegaciones de los pueblos hermanos, de nuestras provincias que conformamos la zona 4. Esperamos que sea el paso para un segundo, un tercero y un cuarto encuentro de este tipo de voces diversas que nos hace entender de que somos iguales, tenemos los mismos derechos. El presidente del Consejo Nacional Electoral, José Domingo Paredes, al exponer la trascendencia del proyecto Democracia Comunitaria y del primer encuentro. La lección que debemos aprender es que la democracia comunitaria es uno de los mecanismos más profundos que deberíamos tomar como ejemplo para la toma de decisiones en los distintos ambientes colectivos. Alexandra Cusco, representante del pueblo Cañari. Ñuka Cañari warmi kashkamanta tukuy kaypika apukunata shukta alli shamushkanipani. En mi caso, como mujer Cañari con mucha alegría, tengo el honor de recibir a las autoridades aquí presentes, a todas las delegaciones de los diversos pueblos que hoy nos acompañan. Julio Tibi, del pueblo Shuar de Zamora Chinchipe. Quiero saludarles desde Zamora Chinchipe, desde la Escuela de Formación de los Shuar, de la comunidad Shuar de Cuniza. Leticia Cum, de la comunidad de pescadores de Bajo Alto en la provincia de El Oro. No desmayen, pues, y nuestra comunidad también, de ahí salgan los líderes para que salga nuestra comunidad hacia adelante. Durante el primer encuentro de voces diversas, los vocales del Consejo Nacional Electoral acogieron varios planteamientos y se comprometieron a incluirlos en el proyecto de reforma al Código de la Democracia. Luis Eduardo Herrera, Ecuador en movimiento. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a los talentos de la radiodifusión ecuatoriana en este espacio. En este día, para nosotros es un gusto y un honor presentar a un radiodifusor lojano. Él es productor, presentador y director de noticieros. Estamos hablando del señor Luis Eduardo Herrera, quien en este momento vamos a conversar sobre su trayectoria y el aporte que le ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días, señor Luis Eduardo Herrera. Gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. Muy buenos días a usted, Iliana, por unirme a quienes hacen Voces de la Radio a nivel de nuestro país. La radiodifusión sigue siendo un medio que nos permite unir a los ecuatorianos y ecuatorianas de la ciudad y también del sector rural. Nosotros vamos a conversar y vamos a ir desde el inicio. ¿Cómo nació en usted este apego hacia la radio? Sabemos de que usted nació en un hermoso cantón de la provincia de Loja. Cuéntenos esta situación también y este acercamiento a una estación de Catamayo. Lo de la radio parece que nació con mi persona, porque cuando yo era estudiante del colegio iba a pedir que me permitan utilizar los micrófonos del establecimiento educativo de mi colegio, el técnico agropecuario Gonzanamá. Y los compañeros y compañeras veían bien que yo pronunciaba, que hablaba bien, y en consecuencia hubo una radio en Catamayo que me permitió ir a ofrecer la posibilidad de trabajar o colaborar con ellos, y en efecto fui acogido y ahí estuve por algún tiempo.
En este espacio usted fue iniciándose en este mundo mágico de la radio, pero algo que me llamó la atención es que usted también trabajó o hizo sus primeros pininos en una estación capitalina que es parte también de esta ciudad, como es Radio Marañón, de la señora Ligia Wilches. Cuéntenos esa etapa, porque es algo que estoy también investigando y muchas de las personalidades de la radiodifusión del país han iniciado sus actividades en esta estación capitalina. Cuando llegué a Quito tenía alrededor de 17 años y para mí ya la radio era parte de mi vida. Entonces busqué una radio donde pudiera ingresar y yo escuchaba en las mañanas, en las tardes, especialmente la radio. Y escuché que en Radio Marañón, la señora Ligia Wilches abrió un concurso para locutores o locutoras. En ese concurso participé con alrededor de otros 50 personas, la mayoría varones, y fui seleccionado entre los 10. A los pocos días me llamó para hacerme una entrevista nuevamente personal y pedirme si podía trabajar en los horarios de 6 de la tarde a 12 de la noche. Con la necesidad de la radio, en esa época era la de los mensajes musicales, junto con otra radio que existía en la 24 de mayo, que era Radio Cosmopolita. Entonces, le dije que no tenía inconveniente. Generalmente, jueves, viernes y sábado era de amanecida. Para mí era mucho mejor. ¿Por qué? Porque estaba más tiempo en la radio y podía así hacer el trabajo que a mí me gusta, la radiodifusión. Obviamente en esa época, la era de los mensajes musicales. Pero ¿cómo usted nuevamente regresa a su tierra y va a una estación que también estaba en el sitio que usted nació? ¿Podría comentarnos sobre eso? O sea, ¿cómo usted salió ya de la capital ecuatoriana y se dirigió a su provincia? La necesidad de terminar mis estudios de bachillerato. Yo no había concluido el bachillerato y entonces mi familia me insistía, si no estudias, regresa a Gonzanamá para que termines tus estudios de bachillerato. Y en esas circunstancias, luego de un estímulo que se dio en la radio a fin de año, la despedida del año, nos reunimos los locutores que trabajábamos en la radio con un sobrino de la señora Ligia Wilches, que era el que le había pedido el espacio para despedir el año. Entonces todos aportábamos con nuestras ideas, con nuestras iniciativas, con nuestros pequeños conocimientos para mí en esa época. Sin embargo, el sobrino de la señora Ligia Wilches me dice, Luis Eduardo, pero tú eres universitario. Digo, no, yo soy estudiante de colegio. Andaba con mi carnet de estudiante de mi colegio. Entonces me dijo, no puede ser, no estás tomando del pelo, hasta que le mostré y ahí entonces se convenció que yo ni siquiera había terminado el bachillerato. Son cosas que a uno le motivan a seguir estudiando, a seguir capacitándose intelectualmente para ser una persona útil para la sociedad. Allí fue lo que ingresó en Radio Gonzanamá. Ahí regresé a Gonzanamá, mi tierra natal, al colegio, entonces ya había las 2 jornadas aún. Entonces en la noche, generalmente después de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche que apagaba la radio, es decir, hasta ahí llegaba la audición. Entonces combinaba mi trabajo ya en la radio, ya había venido yo de Quito, veía el mundo más amplio, ya no era tan pequeño como el de una cabecera cantonal, y durante el día estudiaba en mi colegio. Pero veo que usted siempre desde el inicio iba a paso firme, tomando en cuenta de que usted ya estaba estudiando en la universidad y se inició en una radio que tenía mucha sintonía, como es Luz y Vida de Loja. Cuéntenos acerca de eso, porque usted ahí fue presentador, productor y director de noticieros. Sí, también cuando había, y también hacía cobertura periodística. Mi trabajo estaba en el campo, en el terreno. Entonces había un acercamiento, o mejor, siempre he tenido un acercamiento con quienes eran los protagonistas de la noticia, las autoridades, la población en general que tenían las dificultades, y luego venía a producir las notas para los noticieros y obviamente también presentaba.
Pero sin embargo, usted tiene un acercamiento con la capital ecuatoriana, específicamente con Emisoras Gran Colombia, donde usted pudo hacer amistad con los referentes de la radiodifusión, del relato deportivo, de la locución. Tal es el caso del señor Edgar Villarroel Caviedes, así como también Lito Pavón del Pozo. Cuéntenos sobre esa etapa y también la relación que hubo con el señor Eduardo Ceballos Castañeda. Es un recuerdo muy grande la relación con Edgar Villarroel Caviedes y con Manuel Lito Pavón del Pozo. Yo los veía a ellos sábado y domingo. Yo no trabajaba ya en la radio durante el día, entonces habían las competencias automovilísticas. Me acerqué a ellos para pedirles que me permitan ayudarles, no ir a hacer el trabajo, a hacerles competencias, sino a ayudarles en el trabajo. Pero el fondo, lo que yo quería era aprender de ellos en la práctica. Luego también les pedía que me lleven al estadio sábados y o domingos, ayudando a llevar cables telefónicos, de micrófonos, los equipos para la transmisión, igual, con un mismo objetivo, ver cómo hacían el trabajo. Es decir, yo he ido aprendiendo con la práctica. Entonces ya tenía un referente que era Edgar Villarroel y Manuel Lito Pavón del Pozo. Y en esas circunstancias entonces, ¿quién es ese joven?, dijo don Eduardo Ceballos. Y le pregunté, es un joven lojano que quiere aprender de la radio y que nos ayuda a llevar los equipos. Y en efecto, esa apertura de Edgar Villarroel, y obviamente lo que decidía Edgar Villarroel lo aceptaba Manuel Lito Pavón del Pozo, y obviamente el señor Ceballos era una persona que le escuchaba muchísimo a Edgar Villarroel en el trabajo radio periodístico. En esas circunstancias, cuando regresé a Loja, cuando volví a la universidad, me comuniqué con Emisora Gran Colombia y les indiqué que yo estaba, obviamente buscaba hablar con Edgar, con Lito, que yo estaba ya trabajando en Radio Luz y Vida y que había la posibilidad de hacer noticieros. El señor Ceballos no había pensado dos veces y me sorprendió un lunes en la mañana ya con los locutores de noticias que vamos a ingresar a la cadena. Le digo, pero déjeme al último, antes de las 7, 5 minutos antes de las 7, porque era de 7 a 7:30, un enlace nacional. Entonces le digo, pero dice, prepare, le ponemos a usted al último para que salga con noticias desde hoy. Y así estuvimos durante algún tiempo. Y estas alianzas estratégicas que se daban entre las emisoras de Quito con las emisoras de provincia era muy común antes, ¿no es cierto? Pero usted también estuvo en ese paso de Emisoras Gran Colombia a Caravana. ¿Podría comentarnos sobre este proceso que también fue muy importante en la radiodifusión ecuatoriana? Con el fallecimiento de don Eduardo Ceballos Castañeda y su hijo, la situación en Gran Colombia cambió. Los hijos o los herederos del señor Eduardo Ceballos habían decidido vender la radio y en consecuencia se terminó la cadena con Emisora Gran Colombia, porque no solamente era con Radio Luz y Vida de Loja, sino con Radio Centro de Ambato, con Radio Canal Manavita de Portoviejo, CRO de Machala y luego Radio Superior de Machala y Radio Luz y Vida de Loja, un enlace nacional que en 30 minutos se tenía un enfoque global de lo que pasaba en el día en todo el país. Luego terminó Gran Colombia, se acabó la radio Gran Colombia con la muerte de Marcelo, porque Marcelo era otro ejecutivo, era un hombre muy activo que mantuvo la radio, pero en ese trabajo de la radio, según la información que me dieron en su momento, Marcelo subió a una escalera para colocar un cable. No se dio cuenta, la escalera se le corrió, él cayó al piso y finalmente murió. Entonces allí venden a Caravana y entonces cambia de nombre al señor Mario Canesa Oneto. Le venden la radio y cambia de nombre. Acaba Gran Colombia y empieza a llamarse Caravana Quito. Pero ya tenía yo relación con colegas periodistas y me indicaron, dice, llámale a William Ludeña Arias, que él es el director de noticias y con él pueden hacer un noticiero en la mañana. Así que en efecto también durante mucho tiempo estuve haciendo noticias desde Loja para Radio Caravana.
Ahí empezaba a las 6:15. Al ingreso a la cabecera cantonal de Huaquillas en la provincia de El Oro, en un terreno de 2.060 metros cuadrados, se encuentra el Centro Gerontológico del Buen Vivir, implementado y administrado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con una inversión que supera los $540,000. Consta de sala de rehabilitación, servicio social y consultorio médico, 2 salones de talleres, área administrativa, trabajo social, cocina y comedor, 10 dormitorios con 30 camas, baterías sanitarias, lavandería y área verde. Nuestro propósito como Ministerio de Inclusión Económica y Social es proporcionar condiciones dignas para que las personas adultas mayores se mantengan activas y seguras en su contexto familiar y comunitario, sostiene Susana Valencia, directora nacional de Población Adulta Mayor del MIES. Vicente González, administrador del Centro Gerontológico, afirma que trabajan con 4 modalidades. Tenemos la política pública de articulación con los ministerios, tanto Ministerio de Salud Pública, y de hecho ya lo estamos haciendo porque nosotros tenemos ya la focalización de 30 adultos mayores que vendrían de lleno en agosto a la modalidad diurna, y por lo tanto el médico está viniendo cada semana para la atención, no solamente de esa cobertura, sino de toda la cobertura. Carmen Pinzón, de 74 años, asiste al centro. Muy bien me siento yo aquí todo el personaje es muy bueno, todos nos atienden muy bien, y yo estoy muy agradecida con todos los trabajadores que trabajan aquí. Yo les agradezco mucho porque son muy buenos. Teodoro Campoverde tiene 84 años de vida. Desde que yo vine me siento bien porque vine un poco bastante adolorido de la espalda, la nuca, de los pies, de las coyunturas que me dolían, y aquí con las terapias que me hace el licenciado Gregory me estoy mejorándome bastante. Ya camino, ya hago tanto dolor como tenía antes. Muy bien me están haciendo esas terapias porque es muy bueno el terapista. Este centro residencial, cuya apertura oficial se prevé para agosto, será un referente para la zona 7. El servicio será priorizado para las personas adultas mayores, de los quintiles 1 y 2 de pobreza sin referente familiar, manifiesta la coordinadora zonal Patricia Acaro. Luis Eduardo Herrera, Radio Ciudadana. Esta es parte de su historia, ¿no? Pero sin embargo, usted a lo largo de su trayectoria periodística, de la comunicación, de los informativos, de los noticieros, usted ha realizado transmisiones, por ejemplo, en vivo de vueltas automovilísticas al Ecuador, vueltas ciclísticas al Ecuador, campeonatos locales y nacionales de fútbol, también los Juegos Deportivos Nacionales y un campeonato nacional de boxeo. Es decir, antes, por ejemplo, los periodistas, los comunicadores debían estar preparados para todo, es decir, no solamente para el ámbito deportivo, sino para el político, social y todo lo que podía suceder. Ese era el trabajo, o ese era o seguirá siendo el trabajo de la radio, especialmente de provincias, porque acá en Loja teníamos que hacer el trabajo, de ahí la importancia. El trabajo con Emisoras Gran Colombia fue muy grande, fue amplísimo. Tuvimos campeones de la Vuelta Automovilística al Ecuador lojanos, uno de ellos Homero Cuenca, Ulises Reyes, y era en pool, es decir, los periodistas de la cadena de Emisoras Gran Colombia nos integrábamos a las transmisiones automovilísticas en todo el país. Entonces, por ejemplo, hubo provincias que uno no conocía, yo particularmente no conocía. Sin embargo, el trabajo en la radio con Emisoras Gran Colombia, pude recorrer y hacer el trabajo. La hora no importaba, sea de noche, sea al mediodía, sea en la tarde. Lo de la alimentación era secundario. Era el trabajo en función de nuestras audiencias y obviamente en función de los anunciantes, porque todo ese trabajo se hacía vía telefónica y de vez en cuando equipos de radiotransmisores de onda corta para poder salir con buena calidad. Era un trabajo extraordinario, un trabajo maravilloso que nos permitió conocer a gente, hacer amistades
y servir a nuestras audiencias. Señor Luis Eduardo Herrera, usted topó un tema que es muy importante, ¿no? Esa era la época de las líneas de audio, rollos de cable telefónico, escaleras, equipos de transmisión. ¿Cómo se lograba hacer eso tomando en cuenta de que eran equipos sumamente pesados? Era una situación muy dura también para que los oyentes puedan tener una transmisión y también un audio nítido. El trabajo en muchas ocasiones había que hacerlo días antes de, capaz de hacer las pruebas de sonido con amplificadores. En la radio se escuchaba la calidad y si había interferencia había que volver a hacer. Era un trabajo cansado, si se quiere, mejor no cansado, pesado, pero había que hacerlo porque no había otra forma. Entonces, llevar la escalera, si era muy pesada, pues entre otro compañero, el uno cogía de adelante y otro de atrás, que iba llevando la escalera, inclusive hasta colocarla en los postes de energía eléctrica y así llegar a un escenario deportivo, por ejemplo, y de esa manera salir con un buen sonido, con calidad de sonido, porque eso es lo fundamental que a uno se le graba. Y siempre tenemos nosotros, los comunicadores, los periodistas, que ubicarnos del otro lado de nuestros oyentes, del lado de nuestros anunciantes. Usted cubrió 2 accidentes aviatorios que se dieron en la zona sur del Ecuador. Uno de ellos fue el fatal accidente en el que fallecieron el ex presidente de la República, Jaime Roldós Aguilera, y su esposa, Marta Bucaram Ortiz. ¿Podría comentarnos sobre eso y también del accidente que hubo en la cordillera de Sabanilla? El accidente del avión presidencial se registró el 24 de mayo aproximadamente entre la 1 y 1:30 de la tarde. Se jugaba en el estadio Modelo en Guayaquil un partido entre la selección de Ecuador y Chile clasificatorio para el Mundial España 82. En esas circunstancias, nosotros estábamos retransmitiendo ese partido a la radio. Se interrumpió la transmisión para anunciar que el avión presidencial, que el avión del presidente Jaime Roldós Aguilera, su esposa y comitiva, fue declarado en emergencia. Y claro, la emergencia podía producirse en una de las cordilleras de la provincia de Loja, de paso la última cordillera. ¿Por qué? Porque años anteriores, cuando se presentó un fenómeno telúrico de la sequía en la zona suroccidental de la provincia de Loja, lo que hoy es Puyango, Pindal, Zapotillo, Macará, por esa misma zona se accidentó un avión estadounidense. Y entonces ahí viene lo del olfato periodístico. Inmediatamente era la época que los teléfonos en la ciudad de Loja solo eran de 4 dígitos. Hoy son de 7. Sin embargo, había que a través de la central telefónica pedir una conferencia hacia la cabecera cantonal más cercana, que era Celica, que en la parte alta está el Cerro Guairapungo. ¿Con quién? Con la primera persona que se encontró en la guía telefónica, para consultarle si él tenía información de que el avión presidencial se habría accidentado. Es decir, el periodista ya se adelanta a un posible hecho que se registraría. En esas circunstancias, un señor, recuerdo de apellido Benítez, por el orden alfabético de la guía telefónica, me atendió, me dijo que sí, que había escuchado un fuerte estruendo y que las autoridades y la ciudadanía estaban movilizándose para ir al cerro. Era un camino de tercer, cuarto orden. No había una carretera propiamente. Sin embargo, estaban organizándose para ir. En esas circunstancias, lo que hice fue llamarle al sacerdote de allá de Celica, que era el padre Cristóbal Espinosa Pereira, porque él era una persona que me podía dar una información más coherente, más amplia y obtenerla a la misma. En efecto, el sacerdote, bueno, todo eso yo estaba grabando. El sacerdote me confirmó y que estaba organizándose la población para ir a ver qué podían hacer. Y eso inmediatamente, terminada la comunicación con él, la transmitía en emisoras Gran Colombia
y ya trascendió las fronteras. En ese instante, la cadena Caracol de Colombia estaba conectada con emisora Gran Colombia, que ya tenía un adelanto del avión presidencial en emergencia. Entonces, en Gran Colombia le pusieron el reporte que yo estaba pasando junto con el audio, y los de Caracol llamaron a Gran Colombia que ellos querían comunicarse con la zona para tener más información, pero era imposible. Las telecomunicaciones en Ecuador para esa época no estaban adecuadas para llegar a cantones. Entonces, puedo decirle que esa fue una experiencia comunicativa muy importante. Luego buscamos la forma de ir a Celica, llegamos hasta cerca del lugar. Luego ya las Fuerzas Armadas rodearon todo el escenario y no fue posible llegar al lugar. Pero sí nos quedamos a objeto de poder ver qué pasaba, cómo se daban los acontecimientos. Eso en cuanto al avión presidencial. Lamentablemente murieron todos sus ocupantes. Luego viene el avión de la compañía Caribú, el que venía de Zumba a Catamayo, o Catamayo-Zumba. Era un solo avión, y entonces esa zona pasa generalmente nublado en la cordillera de Sabanilla. Al parecer era un avión antiguo que no volaba con instrumentos, sino por línea de vista. Según la información que se dio en su momento, en vez de hacer un giro hacia la derecha, lo hizo al otro costado y automáticamente el avión chocó en la montaña. Estaba conducido por Sergio Romero, su copiloto Marcelo Moscoso y Juan Armijos como auxiliar de vuelo. Fue muy penoso ese rescate. Eso estoy hablándole del 1 de septiembre de 1982, un poquito más del año del accidente del presidente Rondós. Fue muy penoso el rescate de las víctimas por la cordillera y había que traer las víctimas acá a Loja. Radio Luz y Vida en ese entonces tenía la otra frecuencia de la época, la onda corta en 4.850 kilohertz o megahertz. Y era la única estación de radio que llegaba a Zumba, que sintonizaba en Zumba. Para ello nosotros, con el propósito de ofrecer información seria de primera mano, fuimos a la Brigada Loja a hacer un convenio, porque nosotros también servíamos como radio y como persona a la brigada con nuestro trabajo, con los requerimientos que ellos tenían, para que nos ayuden con el objeto de tener información directa. Desde el aire, los helicópteros que se comunicaban con tierra sobre la búsqueda. Nosotros teníamos información de primera mano. En la brigada nos auxiliaron con esos equipos exclusivos de las Fuerzas Armadas, con la condición de que no saquemos la información que se producía desde el piloto del helicóptero a tierra por la radio, sino que tomemos nota y lo transmitamos. Ese fue otro de los éxitos de la radio en función social, porque la recuperación de los cadáveres, que fue en 2 etapas, duró alrededor de 15 días. Y la satisfacción de haber podido servir a una población, porque Loja ciudad está muy vinculada con Zumba, que es la cabecera cantonal del cantón Chinchipe. Zumba es la cabecera cantonal del cantón Chinchipe. Entonces está muy relacionada Loja con Zumba. Y algo, para esa época no había carretera. Había que ir por caminos de herradura. La gente decía, hay que ir por Pica o si no en Acémila, pero en condiciones muy duras. En las emisoras de provincia toca hacer muchas cosas también simultáneamente, ¿no es cierto? Una persona puede hacer de reportero, de director, de presentador y todo lo demás también. Usted, por ejemplo, ha hecho las coberturas de las visitas de los presidentes Yamil Maguad Huid, Gustavo Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez, así como también luego de la firma de paz que se produjeron 2 encuentros también presidenciales en la provincia de Loja. ¿Podría usted comentarnos sobre eso? Mire, fue algo maravilloso. Con la firma del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú, primero, la tranquilidad de los habitantes de frontera. Aunque los gobiernos que ofrecieron los $3.500 millones para el desarrollo de las 2 provincias nunca lo cumplieron. Pero Centro
la respuesta en la que usted me ha preguntado. Los presidentes tanto de Ecuador como de Perú en ese tiempo, Alberto Fujimori y Yamil Maguad Bid, se reunieron aquí en Loja y fue apoteósico el recibimiento. Vinieron muchos ciudadanos del norte del Perú, de Piura, Sullana, de Ayabaca, de Cajamarca, inclusive, o sea, Jaén, acá a Loja. Inclusive hubo un alcalde que con un poquito de demagogia le planteó al presidente Yamil Maguad que done un local que fue de un colegio fiscal para que se llame la Casa del Perú en Loja. El presidente Yamil Maguad le aceptó y luego lamentablemente abandonaron esa idea. O mejor, la idea fue solamente emotiva. Las calles de Loja se llenaron con la presencia del presidente Alberto Fujimori y Yamil Maguad, que habían firmado la paz. Se habló de un acuerdo amplio de paz entre Ecuador y Perú y que eso ponía fin a los enfrentamientos bélicos. Entonces, tanto peruanos del norte del Perú, porque la provincia de Loja, siendo fronteriza, tiene mucha relación. Lojanos que van a Piura, peruanos que vienen a Loja, y viene la unión familiar. Inclusive hay ecuatorianos y ecuatorianas. Hay ecuatorianos y ecuatorianas que han contraído matrimonio con sus pares o sus parejas de los dos países. Entonces, como usted bien señala, hay mucha hermandad, porque hasta los apellidos de los lojanos también son los de los piuranos y viceversa. Luego, cuando vino ya con el presidente Rafael Correa, el presidente Alan García, fue una reunión y ahí hablamos de los encuentros de trabajo entre presidentes de Ecuador y Perú con sus ministros acá en Loja. Igual, fue muy amplia, un mare magnum, porque se veía que la paz iba consolidándose y que las propuestas de crecer, porque las economías de Ecuador y Perú son interrelacionadas. Es decir, si al Perú le va mal, a Ecuador también le va mal. Pero si a Ecuador le va bien, al Perú también le va bien en cuanto a su desarrollo económico y social. En esas circunstancias, aquí en Loja hay muchos ciudadanos del Perú que viven, que han contraído matrimonio también con ecuatorianas y que tienen una relación permanente con su país y viceversa. Entonces, eso ha sido pero muy importante, la firma de la paz para el desarrollo de su pueblo, para la tranquilidad de la población. Y un hecho importante, el presidente Alejandro Toledo construyó en el límite fronterizo internacional en La Balsa, en la provincia de Zamora Chinchipe, sobre el río Canchis, un puente internacional que lo inauguró el presidente Lucio Gutiérrez Burgúa. También estuvimos ahí en la cobertura y fue emocionante porque era algo que yo no había conocido antes. Con la inauguración de ese puente de más de 60 metros de luz, se pudo conocer esa zona de mi provincia cercana, porque no nos olvidemos que antes Zamora Chinchipe era parte de la provincia de Loja y que con la presencia de Pío Jaramillo Alvarado como diputado del sur del Ecuador, que luego se lo conoció como un presidente, un diputado orientalista o escritor amazónico, se consolidó la provincia de Zamora Chinchipe, que se separó de la provincia de Loja. Desde el Consejo Nacional Electoral hemos asumido con mucha voluntad política algo que dice el Código de la Democracia, que es la capacitación cívica y democrática con enfoque intercultural, expuso el presidente de la Función Electoral Juan Pablo Pozo en la presentación del ABC de la democracia. Es un proyecto que lo que busca es que esté en los 221 cantones, en las 815 parroquias. Y con este componente, el componente de género, sin duda, en donde mejor hacerlo visible, que es en la provincia de Loja. Saber y comprometernos mucho más como institución en entender que hay que ir eliminando toda forma de discriminación y abriendo todos los espacios posibles a todos las personas que también se interesen por el proceso. En torno al ABC de la democracia, tenemos la opinión ciudadana. Alexandra Torres, docente que llegó con sus alumnas del Colegio La Porciúncula. Sobre todo ellas que están iniciando su vida, que será académica superior,
y siempre tienen que estar preparándose para qué será hasta la vida política. Tener mucho conocimiento, la persona que tiene conocimiento pues puede de mejor manera actuar o opinar. José Luis Íñiguez Granda. El tema es que se empodere la ciudadanía de Loja y del país, porque si no hay ese empoderamiento, así las autoridades hagan todos los esfuerzos posibles, no se va a lograr consolidar el tema de la democracia, y mucho peor de una democracia comunitaria. Así opinan ciudadanos de la nacionalidad Shuar de Zamora Chinchipe. Soy Rosa Rodondi, de la nacionalidad Shuar, Cantón El Panqui. Nosotros, como pueblo Shuar, hemos emprendido la primera escuela de la política en nuestra provincia. Vika Galo Tibi Nartinje, Samoria Shuar, Irundramo Pachit Yajay. Yo me llamo Galo Tibi Juan, soy de la nacionalidad Shuar de la provincia de Zamora Chinchipe. Nutrirnos de los conocimientos en base de las experiencias vividas de la nacionalidad, sobre todo del conocimiento ancestral de nuestros mayores, y proyectando al contexto nacional que está la Constitución y los reglamentos, que hoy hablamos, la democracia, la igualdad de género, equidad, todo eso, entonces la participación con responsabilidad. Entonces, en ese sentido, la Federación hasta el momento ha tenido, un sitial. También tenemos ya la participación directa con el gobierno, con el Estado ecuatoriano. En Loja, Luis Eduardo Herrera, Ecuador en movimiento. Continuamos en este diálogo con Luis Eduardo Herrera. Él es un radiodifusor lojano muy conocido no solamente en esta zona sur del país, sino en todo el Ecuador. Con él estamos dialogando sobre su trayectoria. Señor Luis Eduardo Herrera, quería comentarle sobre algo. Las corresponsalías son muy importantes también en las diferentes provincias del Ecuador. Usted tuvo y fue corresponsal de una de las estaciones más sintonizadas y sobre todo más reconocidas a escala mundial, como es HCJB. ¿Podría comentarnos sobre esta etapa y quiénes fueron sus compañeros ahí? Es muy apasionante la comunicación a través de la radio, y hubo la oportunidad, más bien ahí yo oferté que podía enviar noticias desde Loja para HCJB, La Voz de los Andes, que es así como se identificaba. Y entonces el director de la radio, en ese entonces Vicente Vieira, me pidió que le envíe una prueba. En efecto, hice una prueba, la envié por un casete, demoró algunos días, la escuchó y luego me contestó que sí, pero que yo tengo que hacer la llamada desde Loja. Estamos hablando de las grabadoras que eran un poquito grandes todavía para periodistas, pero lo importante fue que pudimos llegar por ese medio de comunicación para hacer conocer la presencia de Loja a nivel de país y también del mundo, considerando que era una radio internacional en esa época. Justamente en 1982, cuando se produjo el accidente de la compañía Cóndor, yo hacía corresponsalía con HCJB, La Voz de los Andes, y un colega periodista de Cuenca, señor Merchán, vino para conmigo exigir a las autoridades, Gobernación de Loja, Comandancia de la Brigada Loja, que se reabra la búsqueda de las víctimas, porque según la información de Zumba embarcaron 42 personas, pero solo se rescataron 25. Entonces, la interrogante, la pregunta y la exigencia de un periodismo responsable, que eso es clave. Hay que ir acá. El señor Merchán vino acá, nos contactamos, fuimos a la gobernación, a la brigada, y enviamos un reportaje juntos de que en efecto cuántas víctimas se habían sido rescatadas de la cordillera y en consecuencia cuántas faltaban. Entonces la Dirección de Aviación Civil aperturó la búsqueda de las víctimas. El tiempo mejoró, estábamos hablando ya de la segunda quincena del mes de septiembre, y entonces, al parecer, quedaron con vida 15 personas que buscaron guarnecerse, caminaron desde una quebrada seca donde cayó el avión hacia un árbol y allí fueron encontrados en grupo. Parece que hubo hipotermia, falta de auxilio, y de esa manera murieron. Entonces, la influencia, la exigencia de la radio y nuestra presencia
fue vital para que haya tranquilidad en los familiares de la víctima de la cabecera cantonal de Chinchipe, como era Zumba, porque había también la preocupación. ¿Y qué pasó con los demás? Fue muy, muy duro, muy penoso esa recuperación. Pero usted también fue corresponsal de la Agencia de Noticias del Ecuador y también usted ingresó en la política y fue alcalde de la ciudad donde usted nació. ¿Qué es lo que le motivó a usted a ingresar en la política, tomando en cuenta de que siempre estuvo relacionado con la comunicación y el periodismo? Porque precisamente la comunicación social y el periodismo me hacía ver, conocer cómo avanzaban el desarrollo de los pueblos, cómo crecían, había un progreso de los pueblos, mientras que mi cantón iba quedándose. Yo, que era para ese entonces, estaba terminando mi carrera de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas de la Universidad Nacional de Loja en la Facultad de Jurisprudencia, y desde la radio veía la necesidad de que Gonzanamá no se quede retrasado. Mire que para esa época no teníamos un servicio de comunicación telefónica convencional. Entonces, cuando usted tenía una necesidad de ir a Gonzanamá, tenía que enviar por telegrama. Ya no acordemos el sistema de comunicación que era el telegrama. Eso me motivó a trabajar por mi tierra natal, hasta llegar a conseguir que se dote del servicio de telefonía convencional, no solo para la cabecera cantonal, sino para las otras parroquias del cantón Gonzanamá. Una meta que me fijé fue, donde había una escuela, había que llegar con una carretera o camino lastrado, pero también con servicio de energía eléctrica y agua para consumo humano, que son las necesidades básicas de la población, especialmente rural, y para que el ser humano pueda vivir en condiciones dignas. ¿Y cómo le fue a usted en la alcaldía? Ya más o menos nos está contando sobre lo que usted hizo por su cantón, pero sin embargo, ¿cómo fue este regreso a la comunicación, tomando en cuenta de que usted luego dirigió los noticieros de Radio Loja FM? En efecto, de alguna manera Luis Eduardo Herrera ya era conocido en la comunicación social. Y entonces se abrió antes una radio, se instaló una radio cuyo nombre era Radio Regional. Ahí estuve por poco tiempo hasta que el dueño de Radio Loja, Eduardo Ruiz Luna, me llamó para que trabajara con él. Y entonces le agradecí a la dueña de Radio Regional y fui a Radio Loja, porque Radio Regional era una radio en AM y Radio Loja ya era una radio regional, o mejor, de cobertura regional, que cubría con su frecuencia FM, que ya empezó el boom en la provincia de Loja, que se cambiaron las radios a AM a FM en su mayoría. Y entonces ahí se hizo otro trabajo muy amplio. Pero usted fue subdirector también de Radio Nacional Estación Loja. Cuéntenos también de esa etapa de, si se puede decir, de brillantez, ¿no?, de la radio del Estado, que tenía sus corresponsalías y sus etapas también en las provincias del país. Yo entré a trabajar en Radio Nacional del Ecuador a la par que trabajaba en Radio Loja por la amistad de Eduardo Ruiz Luna con el presidente Yamil Mawad Vit, que eran más o menos contemporáneos en edad, y entonces se presentó la coyuntura de trabajar en Radio Nacional del Ecuador como subdirector. Le digo que fue una etapa ya muy crítica de la radio. La radio prácticamente estaba muriendo porque sus transmisores no habían tenido mantenimiento. Pero el problema de la inestabilidad política del Ecuador también lo vivió Radio Nacional del Ecuador, al punto que la radio llegó un momento en que dispusieron desde Quito que se apague porque no daba más, no había repuestos para la radio, y entonces me pasaron a trabajar como corresponsal de Radio Pública de Ecuador en frecuencia modulada. Mire que las frecuencias de Radio Nacional del Ecuador fueron traspasadas. En el gobierno de Lucio Gutiérrez se concedieron las frecuencias para que Radio Nacional del Ecuador tenga frecuencias en todas las provincias del país en FM. Sin embargo, el siguiente gobierno
creó Radio Pública de Ecuador y esas frecuencias pasaron a cada una de las provincias y es como tiene hoy Radio Pública frecuencias en todas las provincias. Allí hice también un amplio trabajo hasta que en el gobierno del presidente Rafael Correa se adquirió un nuevo transmisor que está en funcionamiento y ya volví a hacer el mismo trabajo que hacía en Radio Pública de Ecuador, en Radio Nacional del Ecuador desde Loja. ¿Y cómo le ha ido ahí? ¿Cómo ha sido también este trayecto, tomando en cuenta de que usted siempre ha estado en medios privados? Sí, hay un cambio. Lo privado uno tiene muchas veces más amplitud que en lo público. En lo público se ciña las políticas del gobierno, especialmente las que fijan los secretarios de comunicación, y uno tiene que respetar o tiene que cumplir. Pero Radio Pública FM tenía más apertura. Esto es, había opción de recoger puntos de vista y opiniones de quienes no estaban de acuerdo con el régimen. De suerte que ahí fue una buena experiencia. En la sala de capacitación del ECU 911 Loja, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades concluyó la segunda etapa de capacitación a los técnicos de los gobiernos autónomos descentralizados municipales de las 3 provincias de la frontera sur del país para la elaboración de los planes de desarrollo cantonal. El subsecretario zonal 7 de las Semplades encargado, José Vicente Ordóñez, explica acerca del trabajo con los gobiernos municipales para la actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Participación activa para este reto histórico que conjuntamente nos hemos trazado de tratar de actualizar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de cada uno de los cantones de la zona 7. El esfuerzo interinstitucional que de alguna manera está coordinado por Semplades tiene como objetivo fundamental la generación de una herramienta que se construya de forma articulada, y hemos participado en este espacio, no solamente los GAT, Semplades, sino también ha habido articulación con los ministerios desconcentrados en territorio. Miriam Robles, del municipio de Loja, valora el fortalecimiento institucional desde las Semplades. Se han recogido muchísimos nuevos conocimientos, nuevas inquietudes que se han ido despejando y también intercambiando experiencias. Susana Hurtado, del Gobierno Municipal del fronterizo Cantón Zapotillo. Ha dado algunos lineamientos y directrices para poder ir actualizando la información según los ejes temáticos que contemplan dentro del desarrollo, sean los 4 de la parte de desarrollo y los 2 del ordenamiento territorial. Guido Salinas, de la Gobernación de la provincia de Loja. Una opción muy valedera que la rectora de la planificación a nivel local, como es la Semplades, ha tenido para con los gobiernos autónomos descentralizados. La presencia de la gobernación en este evento es con la idea de articular la parte de la gestión pública referente al Ejecutivo con los gobiernos autónomos descentralizados para poder articular las intervenciones en el territorio. El trabajo de planificación para el desarrollo de los territorios se coordina desde la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo Semplades con los gobiernos autónomos descentralizados. Luis Eduardo Herrera, Radio Ciudadana. Señor Luis Eduardo Herrera, cuénteme esto, usted topa casi siempre esto de alma lojana y alma lejana. ¿Podría comentarnos sobre eso? Porque sí es bueno que nuestros amigos oyentes y televidentes, así como yo también, conozcamos esta parte importante de la provincia de Loja. Alma lojana es un pasillo que lo escribió un docente, era un profesor de escuela. Me estoy refiriendo a don Emiliano Ortega Espinosa. Emiliano Ortega Espinosa fue el creador de Alma Lojana. Para esa época, Cristóbal Ojeda Dávila, un quiteño, pero un músico quiteño, que él viajaba por todas las provincias del Ecuador, vino a vivir en Loja por algún tiempo. Y entonces, don Emiliano Ortega Espinosa tenía su pasillo Alma Lojana. Orillas del Zamora tan bellas, de verdes saucedales tranquilas, casita de mi tierra risueña, son algunos de los versos. Y le puso la música Cristóbal Ojeda Dávila. Luego,
También don Benjamín Gómez Ruiz escribe Alma lejana. No importa que te ausentes de mí, sin darme siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Es la misma música. Si usted escucha Alma lejana y Alma lojana, va a escuchar que es la misma música, y entonces se lo venía asociando alma lojana con alma lejana o alma lejana con alma lojana. Y ahí es muy interesante que los hijos de don Emiliano Ortega Espinosa, Benjamín y también el Gato Ortega cantan esa canción. Yo se la voy a hacer enviar para que la tenga en sus archivos, se la voy a hacer llegar para que tenga en sus archivos y de esa manera podamos establecer con mucha claridad. La música es la misma. Mire que luego de esta vivencia acá en Loja de Cristóbal Ojeda Dávila, él regresa a Quito. Según los datos históricos, era bohemio. Y cuando se produce en Quito la Guerra de los 4 días, la curiosidad del tableteo de las balas en las calles de Quito lo hace salir a la puerta donde él estaba para ver qué pasaba. Una bala perdida terminó con su vida. La historia de Cristóbal Ojeda Dávila, ¿no? ¿Qué piensan en Loja de este señor quiteño? Se lo quiere mucho, se lo aprecia mucho porque él puso la música con ese estilo propio a un poema que ya lo conocían los amigos, pero la música de Alma Lojana, que es el segundo himno de los lojanos, es escuchada no solamente en las festividades de Loja, sino porque los lojanos tenemos también mucho de árabes. Entonces estamos en muchas partes del mundo, lojanos y lojanas, donde se lleva Alma Lojana en el corazón. Y ahora muy fácil, con las redes sociales se lleva esa música al país donde se encuentre. Qué linda esta historia, está de profundizar, sobre todo para conocimiento general, porque es algo que es parte de la identidad, no solamente de la capital, sino de toda la provincia de Loja. Señor... Te ausentes de mí, sin darme ni siquiera un adiós, sin comprender que dejas aquí a un corazón muriendo de amor. Bien sabes que te adoro, mi bien, con esa loca y ciega pasión. Quiera que vayas, seguí ansioso tus mudas huellas. Orillas del Zamora, tan bellas, de verdes saucedales, tranquilos, campiñas de mi tierra, risueño, casita de mis padres, mi amor. Tristezas del recuerdo me matan, casita de mis padres, mi amor. Orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Señor Luis Eduardo Herrera, usted también ha recibido muchos reconocimientos de instituciones, de ministerios, por su trabajo y por su trayectoria y el aporte que usted ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Usted recibió también una condecoración, un acuerdo ministerial específicamente del Ministerio de Trabajo y Empleo. Es una condecoración al mérito laboral. ¿Podría comentarnos sobre eso? ¿Podría comentarnos también el aporte que usted ha hecho, no solamente para la radiodifusión lojana, sino ecuatoriana? El Ministerio del Trabajo y Empleo reconoció esa actividad periodística desde muy joven y en efecto en el año 2008
siendo ministro, el señor Antonio Gagliardo, me hizo el honor de concederme una condecoración y acuerdo por mi trabajo, junto obviamente a otros comunicadores sociales y ciudadanas de esta parte del país, en un evento que se cumplió en el auditorio de la Corte Provincial de Justicia, donde tuve ese grato honor. Y no solamente el honor, sino la responsabilidad de continuar trabajando especialmente por la atención a las necesidades básicas de la población, y no solamente del Cantón Loja, de la provincia de Loja, sino de todo el país. Mi mayor identificación ha estado con las necesidades de la población, que se dote de los servicios básicos, como por ejemplo agua para consumo humano, apertura, reparación de vías para que los ciudadanos del campo puedan llegar con su producción a la ciudad, y para que también los ciudadanos que vivimos en el área urbana podamos llegar o asistir a los sectores de producción y de esa manera hacer una interrelación campo-ciudad. Hemos hablado acerca de su trayectoria en este medio de comunicación fascinante y mágico como es la radio. ¿Qué es lo que le ha dado a usted la radio? ¿Por qué se siente tan apegado a este medio de comunicación que genera imaginarios, que genera cosas muy bonitas y sobre todo nos ayuda a soñar? Porque primero, la responsabilidad social que tenemos como seres humanos de haber ingresado a la universidad, de haber tenido la oportunidad de ingresar a la universidad y adquirir conocimientos que nos permiten tener un dominio de los temas y así poder ayudar a que sean atendidas las personas que trabajan de sol a sol en el taller, en el campo, especialmente en agricultura. La provincia de Loja tiene problemas telúricos. Hay tiempos que llueve mucho y hay tiempos que se ausentan las lluvias y entonces producen unas sequías desoladoras. Todo eso, exigir no solamente a los gobiernos local o provincial, sino al gobierno nacional, que atienda también a la provincia de Loja, considerando que la provincia de Loja, por los problemas bélicos con el Perú, fue abandonada. Mire que según las conversaciones que se tiene con personas ya que han pasado a la tercera edad, inclusive otros ya no existen, a la provincia de Loja no se le atendía, no se hacía la apertura de vías estables por temor a que los peruanos ingresen a la provincia de Loja, al territorio ecuatoriano, y seamos invadidos. Esa era la posición de muchos gobiernos pasados, y entonces con la firma de la paz, mire que desapareció ese fantasma, Iliana. Entonces, eso como trabajador de la comunicación social, yo me considero eso, con serenidad, con honradez, por sobre todo, el respeto a la honra, honor y dignidad de las personas y eso no quiere decir que uno sea tímido, por el contrario, con serenidad, con tranquilidad, pero con mucha firmeza, a poder pedir a las autoridades que se atienda a la provincia de Loja. Mire, hay muchas leyes que se han dado, pero solo han quedado en el papel. Hay una ley de desarrollo fronterizo, hay una ley de desarrollo económico, pero solo queda en ley. Viene un gobierno, no ejecuta esas leyes y quedan abandonadas, y los pueblos a la espera de ser atendidos. Sin embargo, aquí habemos lojanos, alrededor de medio millón de lojanos en los 16 cantones de la provincia de Loja y 78 parroquias rurales, que se espera la atención gubernamental, pero efectiva, no simplemente como anuncios para pasar del apuro, sino con acciones serias, reales, que permitan consolidar al Estado ecuatoriano. Y con eso no estoy refiriéndome solo a la provincia de Loja, sino a las 24 provincias, es decir, un país integrado en su desarrollo económico, social y político.
En este tiempo que usted se ha dedicado a la radio, está relacionado con la comunicación, ¿cómo ha sido el apoyo de su familia? Porque dicen muchas veces que esta es una profesión muy sacrificada, como usted mismo decía, tocaba salir a las coberturas de mañana, tarde y muchas veces en la noche y en la madrugada, eso lo sabemos los periodistas. Ahí, ¿cómo juega el papel la familia? ¿Cómo ha sido este trayecto? Primero tengo que empezar por mi madre, que me estimulaba mucho a que estudie. Mire que cuando yo trabajaba en Quito en la noche, en la radio, de día trabajaba en una imprenta, pero mi madre decía que tengo que estudiar, que si no estudio, entonces regrese a Gonzanamá, como en efecto lo hice, motivado por lo que ya señalé. Segundo, mis hermanos me han apoyado muchísimo. Luego mi esposa y mis hijos no han cuestionado mi trabajo, por el contrario, me han apoyado, aunque usted y yo sabemos que el trabajo del radiodifusor no es bien remunerado. Sin embargo, sí como para satisfacer las necesidades básicas, las necesidades mínimas de la familia. Pero por sobre todo, como seres humanos, no deja satisfacción poder servir a quienes no tienen esa posibilidad de llegar a un medio de comunicación o con timidez quizá no pueden articular sus ideas para poder exponer sus necesidades. Entonces viene el trabajo tranquilo, sereno, del periodista que recoge todas esas necesidades y exige a las autoridades que cumplan. Entonces mi familia en eso ha sido un puntal fundamental. Mire, por ejemplo, mi esposa, ahora que ya tenemos la comunicación vía móvil, no voy a ir a almorzar, no voy a llegar a merendar. Tengo que salir a las 2 de la mañana para poder llegar, por ejemplo, al Cantón Zapotillo a una cobertura. Mire, a mi esposa levantarle a esa hora, espera para que vayas tomando algún agua caliente para que no te resfríes y puedas llegar bien y regresar bien. Entonces, yo he tenido el apoyo fundamental, primero de mi madre, de mis hermanos, de mi esposa y claro está, de mis hijos. ¿Y por qué le gusta a usted la reportería? Yo veo que desde el inicio usted dice, sí, yo fui presentador, yo fui director, fui productor, pero también me gusta la reportería. ¿Por qué usted hasta ahora realiza la reportería? Quizá la reportería es la esencia del periodista. Que es el trabajo de campo. Ahí es donde yo puedo plantear lo que la gente nos dice. Por ejemplo, mire, se da un caso. Loja tiene sus diferentes eventos sabor a café. Y hace poco, en el último evento, en noviembre pasado, hay la Mesa Provincial del Café. Una linda exposición que el café de Loja es el mejor, que está ganando el terreno, que está siendo exportado a diferentes países del mundo. Hasta ahí hermoso. Sin embargo, el momento de preguntar lo hice muy puntual. Señores integrantes de la Mesa Provincial del Café de Loja, los productores del agro, los caficultores, sostienen que están pagando en total el 18% de interés anual en sus créditos. ¿Ustedes creen que se puede así hacer producción cafetalera en la provincia de Loja o agrícola o ganadera? Ellos piden que sea de un dígito. Fue una respuesta del director provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería muy tibia. El gobernador también intervino, Freddy Bravo, y pidió que se haga una revisión de esto. Lamentablemente, no hay políticas para la agricultura, no hay políticas de Estado para la agricultura y la ganadería de nuestro país. Entonces, nuestros caficultores, nuestros ganaderos, con mucho sacrificio producen y claro, se habla de que en estos eventos hay venta de hasta $1,000 por saco, es decir, de 110 libras aproximadamente. Pero no hay un incentivo pleno del Estado para la producción. No hay políticas estatales para la agricultura y ganadería en nuestro país, Liliana. Usted habló de algo antes de esta pregunta que me contestó. Habló de su mamá, habló de sus inicios, ¿no? ¿Cómo usted fue adentrándose o fue escuchando a esas grandes voces de la radiodifusión?
el niño, tal vez Luis Eduardo Herrera, tenía sus referentes en la radio, porque muchas veces uno va haciendo esta construcción de vida a través de voces que escuchó. En efecto, Iliana, no seré el único ni el primero. Mucha de la gente que hace radio, que ha entrado al mundo de la radio, le suena en el oído las voces de personas con amplio conocimiento y dominio del lenguaje. Y una de ellas, solo para citarle, era Marjorie Morales. Marjorie Morales, una periodista de HCJB, La Voz de los Andes, me apasionaba escucharla. Yo era niño todavía, era estudiante de colegio, pero yo escuchaba a Marjorie Morales. Esa voz dulce, suave, agradable, con un mensaje que me llegaba. Mire, a tal punto que cuando tuve una hija mujer, con mi esposa nos pusimos de acuerdo, le expliqué lo que acabo de señalarle a usted y convenimos en ponerle el nombre Marjorie Karina Herrera. Es un nombre muy bonito y tomando en cuenta de que la señora Marjorie Morales es una de las voces más recordadas de acá de la capital ecuatoriana. Ella nació en Cotacachi, pero ahora vive en Europa. Debe ser algo bonito cuando ella escuche, por ejemplo, estas palabras de usted, ¿no? El ser parte del inicio de su carrera. Entonces eso es muy bonito. Y tomando en cuenta de que era una mujer la que le inspiró a usted, porque muchas veces siempre son locutores hombres, ¿no? Esas voces graves, maravillosas y todo, pero en cambio en usted es de alguien que dejó huella aquí en el país en el ámbito femenino de la radiodifusión. Sí, Marjorie Morales era una voz que me llegó por su forma de hacer radio, pero también yo escuchaba mucho radios internacionales, por ejemplo, La Voz de la OEA con Iván Silva Acuña. También escuchaba mucho La Voz de América, muchos locutores de La Voz de América, Radio Nederland de Holanda, y las emisoras colombianas de onda corta que llegaban en esa época acá a la provincia de Loja, como la cadena Caracol, la cadena Sutatensa, RCN, Radio Todelar, el Circuito Todelar de Colombia, entre otras cadenas de radio. De ellos fui aprendiendo y perfeccionando. Y luego la relación directa, ver cómo hacían el trabajo. Y a mis amigos, Edgar Villarroel, Lito Pavón del Pozo, entre otros colegas. Entonces, uno vive la radio, siente la radio. Yo creo que por mis venas corre sangre de radiodifusor en función de servicio. Claro que sí. Canciones, melodías y ritmos populares por Radio Colosal. Sí, usted, por ejemplo, le conoce, su gran amigo, el señor Edgar Villarroel Caviedes, también al Lito Pavón del Pozo, quien ya falleció, pero sin embargo, ¿le conoció a la señora Marjorie Morales usted? No, personalmente no. ¿Y sabe a quién le conocí que era muy exigente en su trabajo? La señora Leonor Charpentier, que era la administradora de Emisora Gran Colombia, y ella dirigía el equipo de periodistas. Edgar, Manuel, Lito, entre otros, un equipo grande de periodistas. No he tenido la oportunidad de conocerle. Me alegró mucho cuando usted en un programa de Voces de la Radio le entrevistaba a Marjorie Morales y señalaba que vive en Suiza. Me dio una emoción muy grande y eso le comentaba a mi esposa, le he comentado a mi hija y le he dicho, mira, por ella te puse el nombre. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Y esas palabras, por ejemplo, si me llegan al corazón a mí, imagínese cómo le llegará a la señora Marjorie Morales ser un referente de la radiodifusión a uno de los talentos grandes que tiene Loja, como es usted. Bueno, lo de talento, más bien humilde. Una persona tranquila, humilde, no me he envanecido, por el contrario, mantengo
mi humildad por sobre todo, pero obviamente haciendo presencia como radiodifusor por respeto a la ciudadanía, por respeto a mi familia y por respeto a mi persona. Y que Marjorie Morales me perdone de haber tomado su nombre para mantenerlo mientras yo no dé vida en mi hija Marjorie Karina Herrera. No, será un honor, pienso, para ella haber tomado el nombre de ella y sobre todo ahora que está viviendo en Europa durante tantos años, yo pienso que eso debe motivarle también a su carrera profesional. ¿Usted se siente realizado del aporte dado a la radiodifusión ecuatoriana o siente que algo le falta? Siempre nos faltará algo. Nunca, mientras Dios nos da vida, podemos decir que se ha hecho todo. Mire, este momento sí puedo decir que soy referente de los estudiantes de las carreras de comunicación social de la Universidad Nacional de Loja, donde yo estudié primero Derecho y luego Comunicación Social, y de la Universidad Técnica Particular de Loja. Los estudiantes, me refiero a los dos géneros, vienen donde mi persona para pedirme que les oriente, les guíe cómo hacer radio, cómo hacer periodismo radiofónico. Y obviamente son trabajos que hacen para su graduación. Y de esa manera, y yo siempre les digo que si en la radiodifusión, en el periodismo quieren hacer dinero, están equivocados de profesión. Que la radiodifusión, el periodismo es servicio si queremos mantener los principios de honestidad, de ética profesional. Entonces sigamos la comunicación social o estudios de periodismo. Pero si quieren dinero, vayan a otra carrera. Pueden ser ingenieros civiles, constructores, mecánicos, es decir, un sinfín de carreras. Pero la comunicación social no es dinero, es servicio. Así es, tiene razón. Con estas palabras yo quiero despedir este espacio, señor Luis Eduardo Herrera, agradeciéndole desde un inicio porque usted siempre tuvo la apertura de conversar con nosotros, de conversar con Voces de la Radio, sobre todo para que las nuevas generaciones conozcan cómo se hacía la radio de antes, cómo se caminaba en este trayecto mágico como es este medio de comunicación. Agradeciéndole siempre por esa apertura y gracias siempre por ese aporte que usted ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Estoy agradecido, más bien yo, de usted, de Edgar Villarroel, por haberle vinculado con mi persona para conversar, para poder recordar lo que se hizo y lo que se debe hacer en función de impulsar a las nuevas generaciones para que hagan un periodismo serio, honesto, en función de las audiencias, en función de la colectividad. Sobre todo, periodismo de servicio. Que Dios le pague y cuando usted crea que puedo ser útil, con mucho gusto, desde Loja, desde el sur del Ecuador. Un abrazo para usted, Iliana, y para quienes nos ven o nos puedan escuchar. Un abrazo para usted también. En este día hemos dialogado con el radiodifusor lojano, productor, presentador y director de noticieros también, Luis Eduardo Herrera. Con él hemos conversado sobre su trayectoria y el aporte que ha dado, claro que sí, a la radiodifusión ecuatoriana. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo espacio con más Voces de la Radio. Que tengan un excelente resto de día. Universidad de Marburg, Alemania, en convenio con la Prefectura de Loja y otras entidades, desde el año 2011, trabaja en la implantación y operación de una red de medición y seguimiento de precipitaciones, que opera con 3 radares meteorológicos, ubicados en el límite entre Loja y Zamora, otro en el Cerro Huachaurco, Cantón Paltas, y el tercer radar está ubicado en el Cerro Paraguillas, Cuenca, que monitorean las provincias de Loja, Zamora, Chinchipe, El Oro, Azuay y Cañar. A este proyecto se unen el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI y el Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe, que acaban de firmar un convenio de anexión para incrementar 2 nuevas estaciones meteorológicas. En la firma del convenio, Carlos Naranjo, director ejecutivo del INAMI. Nos permite a nosotros hoy trabajar en forma coordinada. Y eso es lo que hemos hecho acá, trabajar de forma coordinada. En realidad, los dueños del proyecto es el Gobierno Provincial de Loja, conjuntamente con la Universidad de Marburg, pero los usuarios de la información son diferentes entidades. El radar meteorológico, como yo lo digo, y el radar NESUR, tiene varios objetivos. Para el INAMI, a nosotros nos interesa
como una herramienta para la predicción meteorológica. Nos permite conocer con anticipación la probable cantidad de agua que puede precipitar en una zona. El prefecto de Loja, Rafael Dávila, sostiene que los beneficios de RadarNet son valiosos y de vital importancia para el desarrollo. Este proyecto RadarNet nos permite efectuar mediciones meteorológicas permanentemente, de modo de tener información sobre las condiciones meteorológicas, no solo en la provincia de Loja, sino en las 3 provincias, en la provincia de Zamora, Loja, incluso en el Azuay. Andreas Fries, coordinador del proyecto por parte de la Universidad de Marburg, Alemania, explica. Con las imágenes de los radares ahorita en tiempo real podemos hacer los alertas tempranos. Ahorita todavía estamos en la fase de la calibración, pero en los próximos semanas podemos hacer las alertas cuando la lluvia subió a un valor establecido donde nosotros va a dar una alerta. Podemos especificar la zona o el cantón que podemos poner en la alerta. El servidor del proyecto RadarNet Sur se encuentra en la prefectura de Loja, donde se puede visualizar las imágenes en tiempo real y a través de la página web www.radarnetsur.gov.es. En Loja, Luis Eduardo Herrera, Ecuador en movimiento. Somos Ecuador, gobiernos en revolución. Contó con el respaldo de 15 prefectos, 182 alcaldes y 450 presidentes de las juntas parroquiales, quienes, según Viviana Bonilla, acudieron con una finalidad clara: trabajar de forma conjunta, trascendiendo ideologías políticas, partidos o movimientos políticos, y añadió: como ciudadanos y ciudadanas debemos rechazar la posición del alcalde de Guayaquil, que sin cumplir primero con sus competencias exclusivas, como lo es asumir la competencia de tránsito y transporte terrestre, busca todas las argucias y pretextos para no asumir por consideraciones políticas lo que constitucionalmente le compete. Pero cuando se trata de asumir lo que no es de su competencia exclusiva, como lo son los puertos y aeropuertos, si los quieren porque son rentables, y en esa actitud se revela algo grave. No es una oposición al gobierno, peor, una oposición al presidente Correa. Es una oposición al Estado de Derecho, por el que todas y todos los ecuatorianos, al margen de consideraciones políticas, debemos rechazar a todo aquel que pretenda violentar el marco constitucional. Los participantes en el encuentro Somos Ecuador, en un documento que entregaron al jefe de Estado, incluyen 7 puntos que buscan una alianza para el trabajo conjunto. En el auditorio Pumapungo, el presidente Rafael Correa dijo que el encuentro Somos Ecuador, gobiernos en revolución. Esto no es un soplo de esperanza, es un vendaval de esperanza, compañeros. Aquí están 60% de nuestras juntas parroquiales, 70% de los gobiernos provinciales, 85% de los gobiernos municipales. Gracias, muchas gracias. No es un soplo de esperanza, es un verdadero vendaval de esperanza. Y también una lección para Alianza País. El primer mandatario expuso que la capacidad de endeudamiento para los gobiernos seccionales se triplicó. Durante los últimos años el BEDE, es decir, el gobierno, otorgó subsidios por $1.625 millones para estos fines, lo cual implicó el sacrificio de nuestras propias metas en educación, salud, desarrollo infantil, seguridad, etc. Ahora, en lugar de estos subsidios, se ha triplicado la capacidad de endeudamiento de los GATS y se ha extendido los plazos de los créditos del BEDE de 7 años a 15 años. Los recursos liberados serán destinados todos a unidades educativas del milenio, centros de salud y de desarrollo infantil. Comprometió que continuará apoyando proyectos estratégicos y emblemáticos dentro de cada gobierno descentralizado, sea directamente o a través de créditos de la banca pública. Y convocó a los representantes de los diversos niveles de gobierno descentralizado. Trabajemos juntos por la construcción de una gobernanza local, con modelos participativos, incluyentes, solidarios. Tienen todo nuestro apoyo para el fortalecimiento de las capacidades de los GATS y sus competencias. Apoyo y compromiso de trabajo en torno a temas esenciales como descentralización, asignación oportuna de recursos, aceptación de competencias, reducción y armonización de trámites. Somos Ecuador y somos más, muchísimos más. El pasado
no volverá. Luis Eduardo Herrera, Radio Ciudadana. Gustavo Daverio, de Transparencia Internacional de Argentina. Convérsenos cuál es el trabajo que han desarrollado en estos días aquí. Bueno, básicamente estamos desde el día miércoles, otra gente ha llegado anteriormente, pero básicamente la tarea de la observación internacional implica controlar el proceso en lo previo, en el durante y en el después del proceso electoral. Desde el día miércoles hasta ayer sábado hemos estado en Quito, en la sede central del Consejo Nacional, hemos estado verificando los sitios de carga de votos, la cadena de custodia de las actas, y bueno, a partir de ayer hemos sido distribuidos en el país y a nosotros afortunadamente nos ha tocado aquí estar en Loja acompañándolos. ¿Usted ha tenido la posibilidad de conversar con los representantes de las organizaciones políticas? Sí, en el día viernes nos reunimos con los dos representantes, tanto de Creo Suma como de Alianza País. Estamos interiorizados tanto de las observaciones que nos hicieron llegar ellos, algunas preocupaciones de algunas cuestiones surgidas en la primera vuelta, que creo se han podido subsanar para esta segunda vuelta electoral. Hemos tomado nota de ello y todos nuestros observadores han sido instruidos para que tengan especial énfasis en controlar estas cuestiones que puedan haber surgido en la primera vuelta, solucionarlas para la segunda vuelta y evitar cualquier tipo de inconvenientes. Como observadores internacionales, ¿qué significan estas elecciones en Ecuador para América Latina? Bueno, yo ayer decía a otro colega suyo que nunca podemos dar por consolidada la democracia en Latinoamérica. O sea, hemos estado viviendo algunos episodios en el último tiempo, tanto en Venezuela como lo sorpresivo de Paraguay de estos últimos días, lo que nos hace reafirmar permanentemente que todo el trabajo que hagamos en los países de la región para consolidar los procesos democráticos nunca va a ser suficiente. Y Ecuador creo que se inscribe en ese marco. Ojalá quienes puedan triunfar lo hagan, puedan conducir los destinos de Ecuador de una manera digna, y los que les toque perder acepten el resultado electoral. Eso me parece importante para consolidar las instituciones y la democracia en Ecuador y en la región. El Consejo Nacional Electoral cuenta con una certificación ISO. ¿Eso garantiza también que en Ecuador se hace el trabajo de manera transparente, seria, responsable? Se hace el trabajo de esa manera, sí, pero bueno, yo creo que algunas preocupaciones de las agrupaciones políticas hemos tenido que tomarlas. El proceso no va a ser fácil, ¿sí? Esperemos que todo se desarrolle con tranquilidad. Auguramos algún resultado ajustado en principio, y eso amerita responsabilidad de todas las partes, ¿sí? Del Consejo Nacional, pero también responsabilidad de los responsables de las agrupaciones políticas de llevar adelante el proceso con toda la responsabilidad que significa el momento, ¿no? ¿Podemos conocer algunas de las preocupaciones de las organizaciones políticas que también son preocupaciones suyas como observador? Básicamente lo que hemos corregido de la primera vuelta hacia la segunda es garantizar toda la custodia de seguridad de las actas, ¿sí? En esto hay una gran participación de los partidos políticos que han casi, diría yo, en la totalidad de las mesas va a haber delegado de las agrupaciones políticas, que son los primeros controladores y veedores de que se desarrolle todo con normalidad, pero que después la transmisión de datos se haga con total normalidad. Ahí hemos realizado algunas recomendaciones de que se haga pública el acta, no un volante informando los resultados, sino verdaderamente el acta con los resultados completos, con la firma de todas las autoridades de mesa. Y me parece que también hemos estado monitoreando la forma, el centro de carga de datos nacionales, que era alguna otra preocupación, y bueno, básicamente esas cuestiones que creo que se han ajustado de la primera para la segunda vuelta. Gracias por venir a esta parte de Ecuador y éxito en su trabajo. No, es un placer, muchas gracias.
Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.